Catequesis en Familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares. Seguimos avanzando, queridos oyentes, en la alegría de la Pascua, porque este lunes 20 de abril la Iglesia celebra el lunes de la tercera semana de Pascua. Todavía resuena en la liturgia el anuncio que lo cambia todo. Cristo ha vencido a la muerte. El sepulcro está vacío y la vida nueva del resucitado empieza a transformar la historia, la Iglesia y también nuestra propia vida, nuestra vida cotidiana. Estos días, además, nos ofrecen un marco muy sugerente para nuestra reflexión. Hoy hacemos memoria de Santa Inés de Montepulciano, alma contemplativa y enamorada de Cristo. San Anselmo, al que celebramos mañana, gran maestro de la inteligencia de la fe. Y ya al final de la semana, el 25 de abril, San Marcos Evangelista, que nos vuelve a recordar la urgencia de anunciar el Evangelio con claridad, pero con sencillez y sobre todo con valentía. Figuras que cada una a su manera nos enseñan que la Pascua no es un simple recuerdo piadoso, sino una fuerza viva que ilumina la mente, que sostiene el corazón y que empuja a la misión. También en la vida de la Iglesia en España esta semana tiene un tono particularmente eclesial porque comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y esto nos invita a rezar de un modo especial por nuestros pastores para que el Señor les conceda luz, fortaleza y docilidad al Espíritu Santo en el servicio a todo el pueblo de Dios. Además, seguimos rezando por los frutos del viaje apostólico del Papa Francisco en su visita a España. Con este telón de fondo pascual, eclesial y esperanzado, nos disponemos a entrar en el tema de hoy. Comenzamos Catequesis en Familia, hoy dirigido por quien les habla, el Padre Santiago Martín Cañizares. Pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Pero al fin resucitó para salvar tu corazón. Queridos amigos, en programas anteriores hemos ido desgranando las bienaventuranzas del evangelista Mateo. Hoy vamos a finalizar esta sección del Evangelio con las dos últimas bienaventuranzas, que quizá son probablemente de las más exigentes y de las más actuales, porque tocan el momento en que la fidelidad a Cristo deja de ser una palabra hermosa, un eslogan, y se convierte en una prueba a veces difícil. Dice el Señor: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y añade enseguida: bienaventurados vosotros
cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. No se trata, por tanto, de cualquier sufrimiento. No toda oposición nos hace bienaventurados. No toda contradicción es martirio. No toda crítica recibida por nosotros puede presentarse sin más como una persecución por la causa de Cristo. Aquí conviene recordar aquella distinción tan sobria y luminosa de San Agustín. Lo decisivo es, dice él, por causa de la justicia. Esa expresión, por sí sola, separa al mártir del ladrón, al testigo del agitador, al discípulo fiel del que cosecha simplemente las consecuencias de sus propias faltas. Uno puede sufrir mucho y, sin embargo, no ser bienaventurado. Uno puede ser rechazado, discutido, corregido, castigado, y no por ello estar participando de la cruz de Cristo. La bienaventuranza comienza cuando el sufrimiento nace de la fidelidad a Dios, de la obediencia a la verdad, a quien es la verdad, de la defensa limpia del bien, de la coherencia con el Evangelio, con lo que nos exige el Evangelio. Y esto, queridos oyentes, tiene una aplicación muy concreta en nuestra vida. Hay personas que se molestan cuando un cristiano les recuerda con caridad que algo no está bien. Amistades que se enfrían, ambientes que se tensan, relaciones que se vuelven incómodas. No porque uno haya sido agresivo, sino porque la verdad, cuando toca una herida moral, escuece. Por eso es tan impresionante el comentario del siglo IV de un comentarista anónimo sobre esto. Dice: si tales personas te persiguen a causa de sus pecados y se convierten en tus enemigos, entonces eres bienaventurado como Juan. Se refiere a Juan Bautista, al que cita ahora. Dice: pues Juan el Bautista fue asesinado no por ser gentil ni por hereje, sino porque reprochaba a Herodes su adulterio. De hecho, no todos los profetas fueron asesinados por reyes gentiles, sino por los suyos, porque les reprochaba sus pecados. Continúa el comentarista diciendo que no hay duda en que los profetas fueron mártires, pero también es cierto que si hoy en día uno sufre algo por causa de Dios y si lo sufre por mano de los suyos, añade, ciertamente se hace merecedor del premio eterno. Qué verdad tan fuerte. A veces la persecución no viene de lejos, sino de cerca. No viene de los extraños, sino de lo que dice el comentario, los propios. No viene del pagano declarado, sino del entorno que no acepta ser interpelado por la verdad. Le ocurrió a Juan Bautista y de algún modo le ocurre a todo cristiano que sin dureza ni arrogancia se atreve a llamar bien al bien y al mal, mal. Por eso, esta bienaventuranza exige un examen de conciencia delicado. Tengo que preguntarme, tenemos que preguntarnos, todos, no solo si he padecido por Dios, sino también si he sabido sufrirlo sin amargura, sin victimismo, sin convertir la verdad en un arma arrojadiza. Porque defender la justicia no nos autoriza a perder la caridad. De hecho, si perdemos la caridad ya no estamos uniéndonos a la cruz de Cristo. Estamos separándonos de lo que es verdaderamente la bienaventuranza, el hombre bienaventurado. Esta palabra del Señor, esta bienaventuranza, nos obliga a mirar a Cristo, porque las bienaventuranzas no son primero un programa moral, sino el retrato del mismo Jesús. Él es el perseguido por excelencia. Él es el justo acosado. Él es el inocente entregado. Y lo más doloroso es que muchas de sus heridas vienen precisamente de cerca. Lo hemos celebrado hace poco más de 2 semanas. Pensemos en Judas. San Marcos lo narra con una sobriedad que sobrecoge. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos.
mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor, continúa Marcos, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo besé, es él, prendedlo y conducidlo bien sujeto. No es una traición cualquiera, es la traición del amigo, la traición del discípulo, del que ha compartido mesa, del que ha visto los milagros, del que ha escuchado en la intimidad del Maestro. Cristo quiso beber también ese cáliz. Y junto con Judas aparece Pedro, no ya traicionándolo con el beso, sino negando con la cobardía. También tú estabas con el Nazareno, con Jesús. Y Pedro responde: ni sé ni entiendo lo que dices. Después vuelve a negar y finalmente jura: no conozco a ese hombre del que habláis. Qué misterio tan hondo. Cristo no solo soporta la agresión de los enemigos, sino también la debilidad de sus amigos. Jesús es perseguido por los de fuera y abandonado por los de dentro. Y aún así, sigue amando, sigue sosteniendo, sigue ofreciendo misericordia. Por eso, cuando yo escucho esta bienaventuranza, no puedo quedarme en la denuncia de lo que me hacen. Tengo que preguntarme también si yo he sido Judas, si yo he sido Pedro, si yo he entregado a veces al Señor con un gesto de falsa cercanía o si lo he negado con mi miedo. Aquí, queridos amigos, las preguntas se vuelven directas y personales a cada uno de nosotros y a nuestra forma de dar testimonio. ¿Traiciono y niego a Dios? ¿Traiciono y niego el Evangelio con mi forma de vida? ¿Traiciono y niego la llamada de Dios? ¿Me traiciono y me niego como cristiano? Son preguntas incómodas, pero son, yo creo que necesarias, porque a veces nos duele mucho ser incomprendidos, pero nos duele poco nuestra propia incoherencia con el Evangelio. Y sin embargo, la pasión del Señor nos pone delante de un espejo. Antes de preguntarme quién me persigue, debo preguntarme de qué modo yo he perseguido la verdad, o de qué modo he pactado con el respeto humano, lo políticamente correcto, he callado por conveniencia, he disfrazado mi fe para no complicarme la vida. La Iglesia en su sabiduría resume esto de un modo muy preciso, porque en el Catecismo se enseña que el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor, y añade que el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. La vocación cristiana lleva dentro una dimensión de testimonio, y este testimonio puede llegar hasta la sangre, pero empieza mucho antes. Empieza cuando no oculto mi fe, cuando no maquillo la verdad, cuando no negocio con mi conciencia, cuando acepto pagar el precio de ser discípulo, cuando acepto incluso que soy débil y como Pedro puede que niegue al Señor, pero después, si 1000 veces le he negado, como Pedro, 1000 veces le diré: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que
Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar por ti la cara. Pedro te Seguimos en Catequesis en Familia con quien les habla el Padre Santiago Martín Cañizares. Y estábamos comentando la bienaventuranza de San Mateo, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También Jesús fue perseguido y a veces hasta abandonado, perseguido y traicionado por Judas, abandonado por los discípulos, negado por Pedro. Con esta penúltima bienaventuranza vamos ahora a por la última. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Aquí ya no se trata solo de la presión o de la hostilidad en general, sino de esa forma particularmente dolorosa del mal que es la injuria y la mentira. San Juan Crisóstomo lo resumía muy bien. El Señor señala dos condiciones: que se nos injurie por causa suya y que sea falso lo que se dice contra nosotros. Que se nos injurie por causa suya y que sea falso lo que se dice contra nosotros. San Juan Crisóstomo. También aquí hay una luz decisiva. No toda mala fama padecida por nosotros nos une a Cristo. No nos une a Cristo la mentira sufrida por otra causa, solo la mentira sufrida por fidelidad a Él. Y una vez más, el primero que vive esta bienaventuranza es el mismo Jesús. San Marcos nos introduce en la noche del proceso religioso con una escena tristísima. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, escribe, para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos poniéndose de pie daban falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por manos humanas y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas. Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. Cristo, que es la verdad, se deja envolver por una red de mentiras. Cristo, cuya palabra da vida, es condenado por palabras retorcidas. Cristo, que vino a revelar al Padre, acepta ser malinterpretado, deformado en su misión y calumniado. Eso también ilumina la vida del cristiano. Esto, querido oyente, también nos ilumina a nosotros. El Catecismo enseña de calumnia el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Y añade que la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Qué actual a veces nos puede parecer esto. ¿Cuánto daño se hace hoy con una mentira, con una media verdad incluso, con una insinuación, con una sospecha repetida, con una frase lanzada a la ligera o con una difamación difundida en privado o incluso en público? Ahí tenemos el poder de las redes sociales.
A veces decimos que amamos la verdad, pero no amamos la reputación del hermano. A veces condenamos la mentira doctrinal, pero toleramos la mentira, digamos, práctica, que destruye a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, al fijarnos y ahondar en estas dos bienaventuranzas, se nos obliga a un doble examen. Primero, he sufrido la injuria. ¿Perdono al que me injuria? Porque el cristiano no está llamado solamente a soportar, sino a perdonar. Y segundo, ¿he injuriado levantando falso testimonio? ¿Soy capaz de pedir perdón? Porque aquí no vale refugiarnos en excusas elegantes. No basta decir, yo oí esto, solo lo comenté, no quería hacer daño. Si he contribuido a deformar la imagen de otro, si he alimentado un juicio falso, si he disfrutado, incluso con el descrédito ajeno, necesito de la conversión, necesito del Espíritu de Jesús, que es la verdad. Cuando sale este tema, siempre me recuerda una película, La Duda, en que hay un sacerdote que predica precisamente sobre esto, el chismorreo. Una mujer cotilleaba con una amiga sobre un hombre al que apenas conocía. Ya sé que no lo habéis hecho nunca. Aquella noche soñó que una mano gigante la señalaba. De inmediato la atrapó un turbador sentimiento de culpa. Al día siguiente se confesó. Acudió a su anciano párroco, el padre O'Rourke. Se lo contó todo. ¿Cotillear es pecado?, le preguntó al párroco. ¿Era de Dios Todopoderoso esa mano que me señalaba? ¿Debo pedirle la absolución, padre? Dígame, ¿he hecho algo mal? Sí, le contestó el padre O'Rourke. Sí, mujer ignorante y maliciosa. Has difamado a la ligera a tu prójimo. Has osado jugar con su reputación. Y deberías estar avergonzada, hija mía. Bien. Ella dijo que lo sentía y pidió la absolución. No tan rápido, dijo O'Rourke. Ve a casa ahora mismo. Coge una almohada y sube al tejado. Rájala con un cuchillo y entonces vuelve a verme. Así que la mujer se fue a su casa, agarró una almohada, sacó un cuchillo del cajón, subió al tejado y acuchilló la almohada. Cuando hubo acabado, volvió a ver al sacerdote. ¿Destripaste la almohada con el cuchillo?, le dijo. Sí, padre. ¿Y cuál fue el resultado? Plumas, dijo ella. Plumas, repitió él. Plumas por todas partes, padre. Ahora quiero que vuelvas y recojas hasta la última pluma que se haya llevado el viento. Pero, dijo ella, eso es imposible. No sé a dónde han ido. El viento se las llevó todas. Y eso es lo que consigue el chismorreo. Es una comparación, un pequeño cuento, una fábula que usa este sacerdote en la película La Duda y que nos ayuda a entender a nosotros cuán grave es el chismorreo, la maledicencia, el hablar, porque no sabemos dónde va a caer nuestra palabra y si vamos a poder recoger, digamos, corregir, aunque nos arrepintamos de lo que hemos dicho. Bien, bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Queridos oyentes, estamos llegando ya al final de nuestro programa, en este tiempo pascual en que nos encontramos estas bienaventuranzas
que hemos ido desgranando adquieren todavía más profundidad. El resucitado lleva en su cuerpo glorioso las llagas de la persecución, de la traición, del falso testimonio. Esas heridas no han desaparecido, han sido transfiguradas, glorificadas. Y eso significa que también nuestras pruebas, si se viven unidas a Cristo, no son inútiles. El sufrimiento por la justicia no se pierde. La injuria soportada por el Señor no queda estéril. La fidelidad humilde, callada, perseverante, tiene fecundidad en el reino de los cielos. Por eso Jesús puede decir, porque de ellos es el reino de los cielos. No dice solamente será, sino es. Ya pertenece misteriosamente al reino quien permanece con él en la verdad. Pidámosle hoy al Señor 3 gracias muy concretas. Primera, no traicionarlo nunca por comodidad, por miedo o por cálculos humanos. Segunda, no negar nuestra fe con nuestra vida, con los silencios culpables o con la cobardía incluso moral, no solamente en nuestras palabras. Y la tercera, no levantar jamás falso testimonio contra nadie, porque quien hiere la fama del hermano toca algo muy sagrado. Que Cristo, el perseguido, el injuriado y el vencedor, nos dé la mansedumbre para soportar, la verdad para mantenernos firmes y la caridad para perdonar. Y que si alguna vez hemos sido nosotros los que hemos traicionado, negado o incluso calumniado, nos conceda la gracia amarga y bendita de las lágrimas de Pedro, que son el comienzo de la conversión y de la esperanza. Recibamos la gracia de la bienaventuranza. Recuerde que pueden volver a escuchar este programa y todos los programas de Radio María en su sección de podcast en www.radiomaria.es. No olviden rezar por nosotros. Luz con paz. Catequesis en familia, con el Padre Santiago Martín Cañizares.